en la bolsa de Estados Unidos, ese dólar se ha convertido en 12 millones de dólares, un solo dólar invertido hace 2 años en la bolsa, mientras que el mismo dólar invertido en depósitos bancarios o en bonos se ha convertido en 18 dólares en 200 años. A mí me llaman estafador por hacer vídeos de este tipo. Cuando nace tu hijo, que te dé 100 euros durante toda su vida al mes a renta variable, y cuando llegue a su jubilación, el crío tiene más de medio millón o más de 700.000, depende de cómo haya ido esos años de trayectoria. Lo que tú dices, habiendo invertido unos pocos miles de euros que no te has dado cuenta. O sea, es un engaño colectivo, donde todos están interesados, todos los jugadores en ese mercado están interesados en que eso ocurra así. La inflación es un impuesto que tenemos todos y que hace que nuestro dinero pierda valor. La banca al final te vende los productos que están dentro de su portfolio, dentro de su estructura de marketing, promociona los productos que a ellos les interesa. Yo estoy cobrando una pensión muy buena y es penoso, pero que en España, matándose a trabajar, la inmensa mayoría de la gente no puede tener los ingresos que tengo yo jubilado. Eso es un desequilibrio y una injusticia social que por algún sitio explotará. Javier, Ángel, un placer teneros aquí. Vamos a hablar de varias cosas: emprendimiento, dinero, ahorro, inversión. Y lo primero que me gustaría es que explicarais un poco quién es Javier, quién es Ángel, y que explicáis un poquito cuál es vuestra trayectoria, porque habéis pasado por principales compañías a nivel mundial dentro del nicho del dinero, los pagos y la banca. Entonces, ¿quién quiere empezar de los dos? Bueno, pues yo soy un licenciado en filología semítica, que quiere decir que he estudiado árabe, hebreo, arameo, acadio, ese tipo de cosas. Hablo árabe y también bastante hebreo, pero realmente la vida me ha llevado en otra dirección, ¿no? Y la dirección ha sido pues trabajar en un banco. Alguien me dijo que sabía poco de muchas cosas y que entonces en un banco yo estaba bien, ¿no? Y mi historia en la banca ha sido en Oriente Medio en parte y luego en Citibank fundamentalmente, y luego de Citibank en una empresa que yo dirigí y lancé en España que se llamó Citi Soluciones. Básicamente lo que tengo es una experiencia de conocer mucho cómo funciona el consumidor de productos bancarios en todo el mundo, porque he estado representando al banco en comités que decidían ese tipo de cosas en todo el mundo. Entonces creo que conozco bastante bien. Se me ha dado una experiencia y un conocimiento sobre cómo funcionan los bancos, cuál es su relación con los clientes, qué realmente necesitan los clientes, y digamos que de ahí viene un poco mi vocación en la dirección de la educación financiera y de la democratización de los servicios de inversión para el cliente particular. Porque tú en Citibank, exactamente, ¿cuál era tu función? He tenido varias. Yo empecé, pues estuvimos al principio en Madrid como director regional en Madrid, pero luego fui a Europa, a Bruselas, y me ocupé de procesos de venta y de dirección de ventas para toda Europa, Oriente Medio y Asia, en definir los procesos y representar a la región en los comités mundiales que definían los procesos y los productos para los clientes particulares. Entonces ahí, claro, yo sé cómo funcionan los clientes en la India, en Argentina, en Alemania o en España, y sé que todos en realidad desean lo mismo, y lo que les hace ser un poco distinto es nada más la oferta de productos bancarios, que es distinta en cada país. Con lo cual conoces perfectamente cómo un banco oferta y estandariza ciertas cosas para acabar colocándose a la gente, ¿no? Exactamente. Perfecto, de esto hablaremos luego un poquito más. Ángel, cuéntanos un poquito. Muy bien, encantado. Yo soy Ángel Maroto, yo soy un licenciado en Derecho que tomé la decisión de hacer un MBA para complementar mi formación sin saber un poco en dónde iba a trabajar, pero me interesaba el mundo de la empresa, y empecé a trabajar inicialmente para Citibank. De hecho, Javier fue mi primer jefe en Citibank España, y después de unos años en España me fui a trabajar como expatriado a Citibank en Estados Unidos, en donde estuve un par de años en Chicago. Cambié al mundo de seguros, entré en una empresa líder en el mundo de seguros de médicos, seguros de vida, como es Cigna. Ahí estuve un par de años en Filadelfia y luego volví a Madrid, donde estuve trabajando también con Cigna en España, también en el mundo de seguros, aunque hacíamos una cosa interesante, que era ofrecer seguros a compañías que tenían bases de datos muy grandes, como podían ser empresas de utilities, compañías de telefonía o compañías de seguros, de otros seguros que se pudieran vender, y les vendíamos productos de vida, accidente, a través de técnicas de telemarketing.
De ahí cambio al mundo de las tarjetas. Trabajo en American Express en España como director general de lo que son los establecimientos. Básicamente es donde puedes utilizar tu tarjeta American Express para poder pagar. Y estuve aquí prácticamente unos 6 años haciendo crecer lo que era la parte de aceptación en España en sectores que en aquel momento se decidieron que eran muy estratégicos. Obviamente restaurantes es un sector importante para poder pagar con tu tarjeta, pero también un gran impulso en el tema de los supermercados, un sector en donde no había una gran cobertura de aceptación para Amex, pero que ahí avanzamos. Y en el 2009, pues en el medio de la crisis financiera, pues tuve la suerte de que me mandaran otra vez como expatriado con American Express a Estados Unidos, a la costa oeste. Estuve trabajando ahí durante casi 8 años en Los Ángeles, en varias posiciones relacionadas también con la parte de aceptación de tarjetas y también con tarjetas corporativas para grandes empresas de tecnología. Pues en aquel momento pues llevábamos todas las tecnológicas que te puedes imaginar: Apple, Cisco, Salesforce, Facebook, Dell, Intel, bueno, todas estas empresas. Y en el año 19 pues hice un cambio y me planteé el hacer algo que no había hecho nunca: trabajar para una empresa española, trabajar para una empresa startup y para una empresa que se dedicara al tema de la tecnología. Y ahí fue cuando trabajé para Trapit, que tenía un algoritmo que habían desarrollado de alguna manera propietario, en el que buscaba tarifas de precio más baratas sobre billetes que ya estaban comprados. Y bueno, tuve la mala suerte de que llegó la pandemia en un negocio relacionado con el mundo de viajes y aviones, pues ahí se deshizo. Y bueno, por hacer la vuelta a España, en el año 22 empiezo a tener una serie de conversaciones y vuelvo a España a montar una Socimi, que básicamente invertía en locales de farmacia para luego volver a alquilárselos a los farmacéuticos, y de ahí salto a mi último trabajo, que es en Startup Explore, que es una plataforma de financiación participativa que, bueno, si queréis, ahora hablaremos más. Hablaremos. Me parece interesante lo que comentabas de las tarjetas de la parte de American Express y demás, ¿no? Porque al final antes, fuera de cámaras, que hemos estado hablando un rato y al final hemos dicho, vamos a grabar porque esto tiene que estar grabado. Lo que comentábamos sobre todo el tema de, hoy en día las tarjetas de crédito y demás, lo vemos como de débito y demás, lo vemos como algo muy aterrizado, muy normal y muy común. Todos tenemos una en el bolsillo o varias, ¿no? Y hoy en día, lo que comentábamos antes, ¿no? Nos sirven de mucho, pero al final sí que hay tarjetas que a día de hoy pueden aportar cierto valor, como puede ser American Express y demás. Y me gustaría un poco que contaras lo que me contabas antes, ¿no? El hecho de que lo damos muy aterrizado, pero no hace tanto de esto, y que no sirven para nada. ¿Por qué no sirve para nada para vosotros una tarjeta de crédito hoy en día? Una tarjeta de débito. Sí, bueno, al final, a finales de los 80, la banca española decidió, mediante acuerdos que hicieron con los grandes distribuidores de Visa y Mastercard, el ofrecer una tarjeta de débito y de crédito a prácticamente pues, todos los españolitos que tenían una cuenta corriente, para que pudieran utilizar en el cajero y sacar dinero, pero también para poder hacer sus compras. Contrasta mucho con la idea de ese mismo tipo de tarjetas que existen en Estados Unidos, en donde esas tarjetas no solamente te permiten pagar, sino que tienen un montón de beneficios asociados, en el que tú vas acumulando puntos, te pueden permitir el que los cambies esos puntos pues por un viaje en avión, por una estancia en hotel, con multitud de seguros, etcétera. Y yo creo que es una de las cosas que, sin embargo, en España, aunque sí existen ciertas tarjetas, pero es menos dominante, y también el mercado, por las propias condicionantes de los cobros que se hacen a los establecimientos, que han rebajado muchísimo las tasas que se llaman de intercambio, que es en realidad lo que le cobra la tarjeta al restaurante, al hotel, por hacer ese pago, pues han hecho disminuir muchísimo el valor que se le ofrece al ciudadano a la hora de pagar. Y es muy típico que vayas a un establecimiento y te digan, pagas con un American Express, y dices, no tendrá usted una Visa. Entonces no te lo preguntan por nada, sino simplemente porque al comercio le resulta más barato el aceptar una Visa, pero para el particular le estás quitando beneficios, puntos que puede redimir en otros aspectos. Entonces la gran diferencia, yo diría, con el mercado americano es que el mercado americano es muy rico a la hora de dar beneficios a los usuarios de tarjetas. Hay una gran competencia entre tarjetas que emiten aerolíneas, hoteles,
los propios bancos también tienen sus propias tarjetas, como Citibank o Chase, y eso hace pues, que haya mucho dinamismo a la hora de, oye, ¿cuál es la mejor oferta? ¿Qué tarjeta es la que más valor te da por tu dinero? Sí, porque hoy en día han bajado mucho, comentabas que han bajado mucho las comisiones que le cobran a los comercios, correcto, y demás. Han bajado eso para tener un poco más de oferta, un poco más de fuerza para que se utilice este medio, pero, como dices, no beneficia al consumidor, porque hay otras opciones mucho más interesantes, igual que han bajado muchas otras cosas para no beneficiar al consumidor. Es que hay una cosa que hay que entender sobre la banca, especialmente en España. En general los bancos, pero en España más todavía. A ver, los bancos no fueron pensados en principio para los clientes particulares. A nivel mundial, los bancos han sido instituciones que han servido para financiar la industria o para financiar otro tipo de cosas y se han dedicado a la parte de préstamos. Sí han dado préstamos a particulares, pero en general su orientación histórica es algo que solo utilizaba la gente que tenía dinero o que hacía proyectos grandes. La banca de consumo en otros países se ha desarrollado tratando de crear productos que dieran valor al cliente. En España no. En España había un grupo de bancos, especialmente bancos que además eran casi... yo trabajé al principio en el Banco Urquijo, que era un banco industrial. Fundamentalmente se dedicaba, era propietario de industrias, ¿no? Como eran propietarios de industrias y de compañías, eran propietarios también de todas las compañías que necesitaban cobrar dinero a las personas. Entonces, en los años 80, donde la población española, contrariamente a lo que se cree, el 80% del ahorro de las familias estaba en la bolsa. La gente tenía Iberduero, tenía luego las Matildes, Telefónica, tenían bolsa, no había ahorro bancario. Se produce un cambio fundamental en muy poco tiempo, donde los bancos, que son dueños de la Telefónica, del agua, de la electricidad, deciden dejar de cobrar mediante cobradores y mediante ventanillas y montan un sistema de domiciliaciones. Entonces, se dan cuenta de que eso representa una extraordinaria fuente de dinero barato para ser más rentables. Entonces, montan como locos sucursales por todos los sitios, porque se trata de captar ese dinero barato. Y se ha creado una cultura en España alrededor de, fundamentalmente, la garantía, es decir, no inviertas porque todo es arriesgado, déjanos el dinero que aquí está seguro, ¿vale? A pesar de que ha habido historias de fracasos donde la gente ha perdido dinero en esas mismas instituciones, pero ese es el posicionamiento. Y todos los productos que yo vendo, su único objetivo es vincularte más, para que no te lleves ese dinero barato. Entonces, si te vendo una tarjeta, no es por darte una tarjeta buena, es para vincularte más. Si te vendo un plan de pensiones, no es para venderte un buen plan de pensiones, es porque te lo fuerzo, porque necesitas, con la hipoteca te tengo que vender dos planes de pensiones y 2 tarjetas de crédito y 3 domiciliaciones. O sea, seguro de vida. Exactamente. Todo está orientado. ¿Qué pasa? Que se ha creado una cultura donde ninguno de esos productos tiene valor para el cliente. Esto además hay una connivencia, si quieres, con lo que es la ideología política que domina el país, que cualquiera, me refiero, no es un partidista. Sí, la ideología política que domina el país es crear, hay una especie de suena un poco exagerado, pero de contubernio, ¿verdad? Donde los intereses de la política, de los gobiernos, de los partidos, hasta de los políticos individuales, están perfectamente alineados con los intereses de las inmobiliarias, de los ayuntamientos, para generar un ecosistema donde la única inversión rentable es el ladrillo. Y se hace creer a la población que el ladrillo es la única inversión rentable, porque efectivamente lo que ven es que no hay ninguna otra. ¿Qué ocurre? Que la gente no es consciente de que el ladrillo, por definición, en el largo plazo no puede crecer más que la inflación, porque cuando crece más que la inflación, como ocurre ahora, nadie puede comprar una casa ni alquilarla. Y llega un momento que eso explota, pumba, se cae y se tira 15 años sin crecer. Como pasó en 2008. Como pasó en 2008, exactamente lo mismo. O sea, es un engaño colectivo, donde todos están interesados, todos los jugadores en ese mercado están interesados en que eso ocurra así.
porque los bancos tienen mejores rentabilidades, porque los tasadores ganan más dinero, porque los inmobiliarias tal, porque los ayuntamientos al no liberar suelo y liberarlo van cobrando licencias y otras cosas, porque de pronto a base de hacer crecer eso se hace crecer fundamentalmente el PIB a base de exacerbar una demanda que a lo mejor no sería natural en vez de potenciar un mercado de alquiler. Es decir, todo está organizado en ese sentido. Al amparo, hay que decir, los bancos han desarrollado extraordinarios servicios de calidad en el mundo de los medios de pago. O sea que realmente en España estamos muy avanzados en ese sentido y el único pecado que le veo yo es que no hay una cultura de educación financiera donde la gente entienda sus opciones e inteligentemente decida qué quiere hacer con su dinero o con sus productos independientemente. Claro, porque antes me comentabais que estáis convencidos de que a día de hoy la banca española tiene uno de los mejores sistemas bancarios en cuanto a pagos, en cuanto a domiciliaciones y transacción del dinero, dijéramos, particular de uso de consumo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y esto es algo que me gustaría que explicaras un poco tu experiencia aquí. Sí, y luego entraremos en la parte que a todos nos incumbe un poco del tema de la banca, porque me parece interesante también. Sí. Vamos a ver, cuando yo trabajé en España, en Citibank, en la banca española, yo era de la opinión que el tener una banca universal, y la banca universal significa que cuando tú entras en un banco te dan todos los servicios que puedes imaginar desde el punto de vista financiero. Es decir, tú tienes cuentas corrientes, tienes depósitos, tienes préstamos, tienes hipotecas, tienes seguros, tienes tarjetas de crédito. O sea, es interminable. Televisiones, teléfonos móviles. Hoy sí, en día ya pero hemos llegado a un punto. Eso es la anécdota graciosa, ¿no? Pero al final, esa banca universal en el que yo pensaba que era una gran ventaja para la banca, en realidad es una gran desventaja para el consumidor. Porque cuando lo comparas en cómo está estructurado, y yo voy a hablar de Estados Unidos porque he vivido allí muchos años, casi 20 años, y lo conozco en profundidad, la banca allí está completamente atomizada, lo cual a mí me parecía una aberración. Pero cuando lo piensas desde el punto de vista del consumidor, tú entras en una sucursal bancaria de Citibank en donde puedes abrir una cuenta corriente, una libreta, un depósito y una tarjeta de débito y poco más. Tienes que irte a la banca que te ofrece hipotecas y son compañías especializadas solo en ofrecerte hipotecas. Hay compañías especializadas solo en tarjetas de crédito, que sí que esas empresas de tarjetas de crédito pueden ser de Citibank, pueden ser de bancos, pero son estructuras organizadas de una manera independiente. Lo que eso provoca es que al tener estructuras y empresas especializadas por sector, la eficiencia y los productos que ofrecen, en mi opinión, son muy superiores. Porque aquí hemos entrado un poco en la complacencia de que la persona entra en la sucursal, a ver, como estábamos bromeando antes, a ver al director su amigo. Y su director su amigo no le va a engañar. Pero su director su amigo, pues hombre, la banca al final te vende los productos que están dentro de su portfolio, la banca dentro de su estructura de marketing promociona los productos que a ellos les interesa y obviamente tienen que soportar unas estructuras muy, muy fuertes. Es decir, cuando vemos los edificios de los grandes bancos, pues evidentemente eso lo tiene que pagar alguien, ¿no? Cuando vemos los muchísimos directivos que existen dentro de estos bancos que cobran unos bonuses muy merecidos, no lo voy a negar, pero de alguna manera son estructuras que están así. Entonces los productos están pensando en el cliente, pero también están pensando mucho en la compañía. No digo que en Estados Unidos no sea así. Lo que yo digo es que en Estados Unidos fuerza la propia estructura el que haya una mayor competencia entre empresas de seguros, entre empresas que te venden tarjetas, entre empresas que te ofrecen préstamos, entre empresas que te ofrecen préstamos para compra de coche, para la compra de casa y demás. Yo creo que una de las facetas pendientes, hablando de este sistema que hemos creado, es que no tenemos suficiente educación financiera o formación financiera, además arraigada por el hecho de que el banco, mi amigo, ya me ayuda. Ya no necesito que yo me preocupe. Pero bueno, hay que partir también una lanza por el sistema bancario español, como ha dicho Javier. El sistema de pagos es espectacular porque cuando tú piensas cómo se paga en Estados Unidos la luz, el agua, el gas, la comunidad, etcétera, etcétera, todo o casi todo se paga con cheques.
La gente utiliza muchos cheques y por eso yo gastaba no la broma, es la situación. Abres una cuenta corriente en Estados Unidos y te preguntan que si quieres más de 500 cheques. Y claro, la primera vez que vas a Estados Unidos y te dice alguien que si quieres 500 cheques, no sé, yo me acuerdo que en Citibank en su época eran 10, 25 o 50. O sea, pero te daban 10 por defecto, ¿no? Pero allí la gente utiliza mucho el pago con cheques. Es más, tú puedes ir a un supermercado y pagar la compra con un cheque. Entonces, también porque existen los credit bureau, que aquí en España los rayas NEF son negativos, allí tienen los dos, los negativos y los positivos. Es decir, hay un sistema mucho mejor organizado. Entonces, bueno, son cosas que en cada país funcionan de una manera. Pero yo me quedaría con la idea de que los bancos en España no están ayudando demasiado y tampoco las instituciones. El hecho de dar formación financiera a la gente que le permita elegir cuál es el mejor producto para cada una de sus necesidades financieras. Sí, yo eso lo opino igual. La verdad es que me parece curioso el tema de como español llegar ahí, que te den 500 cheques y puedas pagar con cheque, con la cultura que tenemos aquí, ¿no? Me parece curioso. Y el tema de